Evangelio de Juan, capítulo 1, y hoy vamos a ver desde el capítulo 6 al 18. Y dice así la palabra. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo rey tiene un heraldo, alguien que prepara el camino y a donde llegará su Señor. Juan el Bautista, como le llamaban, ¿verdad? Fue el hermano. Juan el Bautista fue el humano mandado por Dios para ser el heraldo de Jesús. Debía preparar el camino y anunciar la llegada del Rey esperado. Durante 400 años el pueblo de Israel esperaba la promesa. El último profeta, Malaquías, anunció que antes del día del Señor llegaría uno semejante a Elías. Juan el Bautista no salió de la nada. Su nacimiento fue milagroso. Sus padres ancianos, aparte de ser estéril su madre, un ángel del Señor vino a decirle a Zacarías que Elizabeth y él tendrían un hijo, y ese hijo sería heraldo del Mesías. El Espíritu Santo llenó a Zacarías para profetizar sobre Juan, y por último, Juan el Bautista fue enviado personalmente por Dios en el tiempo señalado para comenzar su ministerio público, bautizando en arrepentimiento al pueblo de Israel. Había grandes diferencias entre Juan el Bautista y Jesús. Jesucristo era desde toda la eternidad. Juan fue engendrado. Jesucristo era el Verbo. Juan tan solo era un hombre. Jesucristo es Dios. Juan fue comisionado por Dios. Jesucristo es la luz verdadera. Juan vino a testificar sobre la luz. Jesucristo es el objeto de la confianza. Juan es el agente a través del cuyo testimonio los hombres llegaron a confiar en la luz verdadera, en Cristo. La luz verdadera es Jesucristo. El mundo fue hecho por Él. De alguna manera siempre estuvo en el mundo, dando testimonio de la luz. Escogió a un pueblo, Israel, habitó en medio de él, pero estos no llegaron a conocerlo. Ahora venía encarnándose en hombre, como se había anunciado por los profetas, y los que debían recibirlo, lo rechazaron. La decisión más importante que se puede hacer en la vida es esta: recibir o rechazar a Jesucristo. Unos le rechazaron y le rechazarán, y no podrán salir de la oscuridad que les dirige la condenación eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
para obtener el privilegio de ser hecho hijo de Dios, es necesario creer en Jesús. Y todo lo que esto conlleva, creer en su muerte por nuestros pecados, en su resurrección, en su ascensión en cada una de las partes de la palabra, se requiere recibirle no de una manera intelectual, ya que nuestra carne no quiere ni entiende esto. No por recibir y creer en su nombre ya se es hijo de Dios. Nada podemos hacer para ser justificados de nuestra naturaleza caída. Es por gracia, a través de su propia voluntad, que decide justificarnos por lo que Jesús hizo. Muchos piensan que tienen derecho a la salvación por el mero hecho de creer, cuando la salvación es un regalo inmerecido. Quien decide volver a engendrar a los que no rechazan a Jesucristo es Dios. No solo lo decide, sino que es Él quien los engendrará. No interviene voluntad de carne, es decir, de sustancia humana, que pueda realizar esta nueva criatura que nace como hijo de Dios. Aunque las personas no se pueden salvar hasta que reciban y crean en Jesucristo, la salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecado ciego y muerto. Juan declara simplemente que nadie llegaría a Jesús a menos que Él les diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quien no tiene ninguna posibilidad de ser hechos hijos de Dios son aquellos que no creen en Jesucristo, con lo cual no lo reciben como Señor y Salvador. Los 5 últimos versículos cierran el prólogo del Evangelio que se propone el apóstol Juan a presentarnos. Ya ha declarado las verdades de la deidad de Cristo y la encarnación, y en esta alcanza un crescendo poderoso. En realidad, es un resumen del prólogo que a su vez es un resumen de todo el libro de Juan. En un lenguaje distintivamente sencillo, expresa la realidad gloriosa de la encarnación. Aquel verbo fue hecho carne. En estas 5 palabras se encierra el misterio más grande de la humanidad. Para los que no están en Cristo, imposibles de entender. El Verbo, Dios, se hizo hombre. El Creador entró en su creación. Lo infinito se hizo finito. La eternidad entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible. La segunda persona de la Trinidad habitó entre nosotros durante 33 años, dejando el rastro de su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Como el Hijo comparte la misma gloria del Padre, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Como el Hijo comparte la misma, dice la última frase de este versículo, lleno de gracia y de verdad, muestra el resultado de su ministerio. Desde el principio de la creación del mundo, Dios mostró su gracia, pero es en la persona de Jesucristo donde se muestra la expresión total de la gracia de Dios. Las personas que vivieron en la época del Antiguo Testamento alcanzaron la gracia salvadora creyendo que vendría quien los justificaría por fe. La ley no salva, solo mostraba la necesidad de la gracia. Más adelante en el versículo 17 lo muestra Juan. A través de Moisés fue dada la ley, la cual mostraba la naturaleza santa y perfecta de Dios. Ningún ser humano podía cumplir la ley, con lo que todos estaban condenados, destituidos, destruidos, separados de Dios. Es a través de la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo, la que trajo la reconciliación y la salvación al mundo. Juan el Bautista dio testimonio de esta realidad. Quien había nacido humanamente después de él, era antes que él, porque existía desde siempre. Después toca del testimonio de todos los que hemos creído en él, ya que de su abundancia hemos recibido una bendición inmerecida
tras otra. Nada hemos hecho para salvarnos. Todo fue provisto por Él a través de su gracia. Dios, quien no puede ser conocido si no se revela a sí mismo, pudimos llegar a conocerle mejor porque Jesús le ha dado a conocer. Jesús es la explicación de Dios. Él es la respuesta a la pregunta, ¿cómo es Dios? En el capítulo 14, Juan traerá la palabra de Jesús contestando a esta pregunta. Lo que ha hecho Juan en este prólogo es traer un resumen de lo que en el Evangelio traerá mucha más revelación. El tema más importante que destaca es este: Jesús, el cual existía en comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad, se hizo carne. Trajo la expresión total de la gracia y la verdad a la humanidad y reveló a Dios para el hombre. Ahora queda ver cómo lo hizo Jesús, y de esto es lo que se basa el Evangelio de Juan. Por eso dicen algunos que los primeros 18, un segundito voy a poner los comentarios, los primeros 18 versículos es como un libro completo, ¿ok? Porque está resumida claramente lo que es el Evangelio. Yo no sé, la gente se pone ahí a sacar montones de cosas cuando en realidad lo que realmente está ahí es una semilla que está a punto de estallar y que solo puedes hacer dos cosas: o rechazarla o introducirla en tu vida. Meterla en tu corazón y que estalle dentro de ti. La confusión más grande que hay hoy en día en la iglesia cristiana, cuando hablo de iglesia cristiana meto a todos, meto a los católicos, meto a los evangélicos, a todos los que hay algunos que se hacen ser cristianos y no lo son, como los mormones y los testigos de Jehová. Eso no tiene nada que ver de cristianos, esos son otra cosa distinta. Pero bueno, evangélicos, y dentro de los evangélicos hay un lío muy grande, ¿verdad? Hay un montón de cosas, y dentro de los católicos también. Lo que pasa es que los católicos no lo revelan, pero ahí tienen también un montón de grupos que entre ellos andan en discusión continua, ¿ok? Pero el mayor problema que tiene el cristianismo hoy en día es este: basan la salvación en creer en Jesús. Evidentemente, quien no cree en Jesús no llega a alcanzar la salvación. Pero el problema es la sutileza de que dan la responsabilidad a creer en Jesús para alcanzar la salvación. Quiere decir que si yo creo en Jesús y decido creer en Jesús, tengo ya derecho a la salvación y estoy salvo. Cuando en realidad no sabemos, porque no depende de nosotros. Dice que no depende de carne ni de sangre, ni de varón, ni de hombre. Depende solo de Dios. Entonces, sí es cierto que si no crees, no llegas a ser engendrado por Dios. Entonces, necesitamos creer, pero no es por creer que yo entro. Porque entonces tendríamos el control. Y por eso el follón de las personas que hablan de que la salvación se pierde, claro, como han pensado de que porque han creído en Jesús con su propio razonamiento, su propia mente y su propio corazón le hace creer: ya soy salvo. ¿Quién te ha dicho eso? Es más, Dios sabe tu corazón y sabe lo que va a hacer después. Te va a decir: no existe, no eres salvo. Y te tiene entre salvo y no salvo durante el tiempo que quiera, porque está solo dominando tu corazón y tu pensamiento, tu creencia, tu naturaleza humana. Si te pegas un golpe en la cabeza, mañana piensas distinto porque se te han ido todos los recuerdos. ¿Verdad? O te entra un Alzheimer, entonces ya apaga y vámonos. No depende de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de lo que yo crea. No depende. Por eso digo que esto es el mayor problema, y ahí es donde tendríamos que centrarnos a la hora de expresarnos.
quien ya conocemos, que no depende de nosotros, que la salvación solo depende de Dios, no tenemos este problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la arrogancia, ay, soy salvo porque he decidido creer. No, Señor. Tú eres salvo porque la misericordia de Dios en un momento dado te ha llevado a un lugar que te ha transformado y te ha salvado. Cuando te salva, te coloca la fe, el arrepentimiento, el Espíritu Santo, y ya pasas a ser parte de Él, y ahora ya no depende de ti, depende de Él, y a partir de ahí, todo lo que quiera pasar en esta vida y después vida eterna. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza en la que nacemos es en vida eterna. Ok. Entonces, para retomar un poco el tema de hoy, Juan, el heraldo, decíamos. Un heraldo es aquel que el rey va a ir a tal ciudad, va días antes, va preparando el camino para que el carruaje pueda pasar, quitar los estorbos, mirar los peligros. Hoy en día se meten por las alcantarillas, miran en los tejados, ¿verdad? Para que no haya ninguno ahí para atentar. Un heraldo prepara el camino del rey. Va a venir. Está previsto. Va a hacer este viaje y va a llegar a esta ciudad. Cuando llegue a esta ciudad tiene que estar ya todo dispuesto, ¿verdad? El recibimiento, el alojamiento, la seguridad. Y eso es lo que hace el heraldo, el enviado. Juan el Bautista fue el que Dios puso, no porque fuese bueno, no, era directamente, solo hay un Juan el Bautista, ¿verdad? No hay más. Entonces, este llegó en un momento dado, estaba previsto, nació de una forma sobrenatural en el sentido de que sus padres eran muy mayores, la madre era estéril, una serie de cosas, ¿no? Entonces fue anunciado de forma que al padre se quedó mudo, un montón de cosas que sabemos de esta historia de Juan. Después los padres morirían porque cuando nació eran ya mayores, y Juan cuando pues tendría si era 6 meses mayor que Jesús, pues ¿qué tendría? 30 años, 31 años, 30 años. Sí, 30 años. Entonces, ya habían muerto los padres de forma natural, porque él andaba por el desierto, ¿verdad? Allí, yo no sé qué hizo Juan durante todos esos 30 años, no se sabe nada, ¿no? Pero en un momento dado, Dios le dirige. ¿Para qué? Para preparar el camino. Vamos, ya viene. Y entonces, Juan preparó el camino. Arrepentíos, el reino de los cielos. La preparación del camino era, daros cuenta, ¿quién viene? ¡Ey, date cuenta, quién eres! Vamos, viene el rey, recibidle. Recibieron a Juan. A Jesús le costó más recibirlo. Y eso que Juan no hizo milagros. Pero Juan tenía montón de discípulos y toda Israel debía tener una capacidad. Aparte, vestía como Elías y comía langostas, los saltamontes estos con alas. Pero este no era Jesús. Y había nacido antes que Jesús. Entonces hay una diferencia. Ya nos ha dicho antes cómo era Jesús, ahora nos dice cómo es el heraldo, ¿verdad? Y el heraldo lo que está anunciando es la llegada de Jesús. Básicamente en nuestra vida hay un heraldo, ¿verdad? Quizás el heraldo sea la persona que te predica. Está preparando el camino. Después, por supuesto, es la palabra. Prepara el encuentro con Cristo. ¿Para qué? Para que llegue Cristo. Tú no vas a Cristo. No creas que porque te hablan y vas a la palabra y vas a la iglesia y oras y haces todo esto, estás en dirección a Cristo. No, simplemente tú estás preparándote. ¿Para qué? Para la llegada del Rey. Él viene a tomar posesión de tu vida. En realidad lo que viene es a preparar ese nacimiento. Dice más en el 12. Dice, a lo suyo vino, y ya sabemos que los suyos
Estaban esperándole, pero esperaban a otro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mira, esto es así. Intelectualmente se ha entendido. ¡Ay, le recibo! Al recibirlo, yo creo en su nombre y como creo en su nombre, él me hace hijo. No, esto es al revés. Él viene. Esto es la gracia. Cuando ya está preparado, cuando el heraldo, cuando el Juan el Bautista, cuando la palabra ha preparado tu vida para que él pueda venir, él viene. Tú no lo has rechazado. Por eso viene. Porque si lo hubieras rechazado, no hubiera estado en tu vida. Entonces, él viene, ¡pum!, entra en ti. Y al entrar en ti, tú crees. Antes también creía, pero era de alguna forma estaba sujeto a mi intelecto. De alguna forma él estaba sujetándome, el Espíritu Santo estaba convenciéndome, ¿verdad? Pero llega el momento que cuando él viene, el nuevo nacimiento, cuando él viene a morar a tu vida, ¿verdad? Que viene en forma del Espíritu Santo, del Consolador, ahí crees en su nombre. Ya no puedes dejar de creer porque ya no eres tú, es Él en ti. Entonces, ahí, en ese momento, naces como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque naces en la criatura, en el cuerpo de Cristo, que es el unigénito Hijo de Dios. Siempre decimos, hoy soy hijo de Dios. No, eres hijo de Dios porque estás dentro del Hijo, porque Dios solo tiene un Hijo, el unigénito Hijo, y nosotros estamos en el Hijo. Amén. Los cuales, mira qué bonito, los cuales no son engendrados. Es decir, hay un proceso. Hay un proceso como el embarazo, ¿verdad? Cuando la mujer está embarazada, está creciendo, la criatura se está formando. ¿Para qué? Para que cuando nazca pueda desarrollar su vida en este vicio. Nosotros igual, es decir, nosotros escuchamos el Evangelio, nos acercamos a la palabra y lo que estamos siendo es siendo engendrados. Yo siempre he dicho, wow, tardé 22 años en nacer. Yo creía que había nacido y que va, ya está nacido yo. Yo iba como una cabra, me estaba preparando, lo que pasa que no me preparaba la palabra, me preparaban los pastores, la gente que estaba y me desviaron. Satanás, bueno, digo, Dios lo consintió por algún motivo, porque Dios podía haber hecho y colocarlo. El propósito de Dios sabía, antes de la fundación del mundo sabía que yo iba a ser salvo. Pasaron todos los montones de años hasta que yo nací, todavía sabía que iba a estar un tiempo sin creerle, después sabía que le iba a aceptar y que me iba a desviar y que por 22 años iba a estar haciendo la cabra al monte, ¿verdad? Al antojo, lo que para llegar a nacer. Él sabía el día exacto en el que me iba a dar vida eterna. Entonces, bueno, digo, no pasa nada. Uno se descubre que ha nacido cuando ya tiene vida. Mientras tanto, anda en una nebulosa porque todavía no tienes al Espíritu Santo dentro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás siendo engendrado, estás siendo formado. ¿Pero quién te forma? ¿Te formas tú? No, te forma Él. ¿Por qué? Porque dice, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne. No se trata de ti, no se trata de tu voluntad, no se trata de tu esfuerzo, de tu empeño, de tu deseo. Se trata de Él, de su propósito. Y esto, por un lado, es súper bueno, parece malo, porque, ay, no puedo hacer nada. Claro, pero mejor que no puedas hacer nada, porque aunque la hagas, Él está en el propósito, es Él el que lo hace. No pasa nada, descansa, Él lo va a hacer.
Sí, es muy duro, porque estás resistiéndote, todavía estás luchando por no ahogarte, y él lo que quiere es que pierdas todas las fuerzas para venir y sacarte. El encuentro con Cristo se produce en una ruptura de lo que tú eres. Tú tienes que entender que tú no puedes hacer nada. Tú tienes que entender, bueno, eso ya lo hacen, yo creo que en el mismo nacimiento, cuando viene el Espíritu, ahí viene ya la... Anteriormente es una desesperación. Señor, sálvame. Señor, yo no puedo hacer nada. Lo he intentado de todas formas. Y ahí él trabaja, pero con la palabra, por favor, no con el pastor, ni conmigo, ni con otro, con la palabra. Nosotros somos pastores, no somos reproductores de ovejas. No podemos. ¿Qué hace el pastor? El pastor hace cabritos. El pastor tiene ovejitas, ¿no? El pastor lleva a las ovejas a la hierba para que se alimenten y el resto lo haga Dios para la multiplicación. Amén. Bueno, no es un ejemplo muy eso porque no estamos hablando de multiplicarnos humanamente. Estamos diciendo algo que tiene que ver con el reino de los cielos. Yo, que soy un árbol malo, ser cortado. El hacha está puesto en la raíz, dice. ¿Para qué está puesto el hacha en la raíz? Para cortar ese árbol malo. No podemos entrar como árbol malo a Cristo. Porque entonces, no, Él nos conoce, más que nosotros. Nosotros no nos conocemos en absoluto, pero Él conoce hasta el último rincón de nuestro corazón. Y Él es el que sabe, ¿verdad? ¿Cómo puede limpiarnos? ¿Cómo puede arreglarnos? ¿Cómo puede prepararnos para ese encuentro con Él? Pues Él lo sabe. Si es Dios, si Él nos ha creado. Deja que Él a través de su palabra te lleve, te coloque en el lugar para que recibas. Mira, la mayoría de las personas son como los niños en la barriga cuando empiezan a dar vueltas y se enredan con el cordón umbilical. En vez de dejar que las cosas fluyan y que pum, de su propia naturaleza salgan, ahí están dando vueltas y que no eres tú el que vas a salir. Deja que las cosas naturales fluyan. Algunos hemos nacido por cesárea. Porque hemos querido salir y hemos querido salir. No, todavía te falta. Y no eres tú quien lo hace, es Él. ¿Ok? Entonces luego trabaja todos los últimos versículos y es el Evangelio. Es el Evangelio. Luego en la mañana, en la noche para vosotros, vamos a ir paso por paso, versículo por versículo. Me dan ganas de volver a hacer aquí, pero vamos a mantenernos un poco para que esta noche podamos, o mañana por la mañana para nosotros, ¿verdad? La ley, dice, pues la ley por Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando decimos, ¿qué es la gracia? Jesucristo nos hace ver la gracia de Dios. Aunque es una palabra, ¿verdad?, que implica tanto, en realidad es Jesucristo. Y esperaban en el Antiguo Testamento, esperaban la salvación con la llegada de la gracia. Aquellos que esperaban la llegada de la gracia, que murieron sin verlo, fueron salvos. Fíjate el poder de la gracia. La gracia estaba con ellos de forma espiritual, porque Jesucristo era antes del mundo y estuvo implicado en la creación del mundo, y estuvo, porque estaba. No puede estar, el hijo está de vacaciones, ya vendrá. O cuando le toca bajar, actuará. No, el hijo estaba involucrado, era el verbo, era el que traía la palabra a los profetas, el que traía, ¿verdad?, la palabra a Moisés, el que estuvo en el tabernáculo de Moisés, mostrando que era él, a nivel simbólico, ¿verdad?, mostrando todo lo que era Él. Hay un librito que yo he editado que es Buscando a Cristo
en el tabernáculo de Moisés. Muy interesante, porque esa zona del tabernáculo, uno cuando la lee se aburre y hay con esas cosas como diciendo, vaya tradiciones que tienen. Cuando uno se da cuenta de que en realidad lo que está mostrando Dios es a Jesús, ¡wow! Uno descubre esas palabras y eso es tan bonito. Y bueno, yo lo hice en un librito pequeñito, tengo pendiente hacerlo en un libreto gordo, porque hay información. Pero bueno, es mejor sencillo y así la gente ya lo ve, porque yo me fue suficiente para estar muy contento y saber quién era Cristo en el antiguo tabernáculo de Moisés. Entonces la ley simplemente era para, mira, necesitáis la gracia, porque no podéis. Claro, yo soy la ley, yo soy la perfección, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando traigo la ley estoy diciendo, este soy yo, esta es mi santidad, este es mi celo, pero también te estoy diciendo, es todo lo que tú no puedes ser. Tú no puedes ser por tu propia naturaleza, porque has comido, has nacido muerto en tus pensamientos, en tu sabiduría, del bien y del mal, y necesitas alcanzar la gracia. Entonces la ley simplemente era, mira, qué malo eres, ay, es verdad. Es el mismo proceso que hace ahora, porque la ley hoy en día sigue llevándonos a Cristo. Lo que pasa es que Cristo ya llegó, ya tenemos a Cristo, el testimonio de Cristo. No lo hemos visto, pero como si lo viéramos, porque está reflejado. Lo vieron personas, fueron testigos. Está marcada la historia. No, esto no es una invención, un cuento, y dice, oye, se encontraron un libro y ponía esto. No, esto es real, esto pasó. Jesucristo, esto que estamos viendo aquí pasó. Y si no te lo crees, tienes un problema. Tienes un problema, porque si no crees esto, no esperes llegar al lugar donde vas a recibir la gracia. Entonces, ¿qué es recibir la gracia? Recibir la gracia es ¡shum! La luz viene al mundo y ¡buach! Entra en ti. Y esa luz, Jesucristo, te hace nacer. ¿Cómo naces? En una cosa distinta, que todavía no experimentamos, que lo vemos por fe, porque todavía estamos en un mundo físico, estamos todavía en un cuerpo físico, ¿verdad? Como estuvo Jesucristo durante 33 años. Pues la ley vino por Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad, la gracia y la verdad, la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, bueno, ahora nos toca disfrutar ahora de soja, ¿verdad? De cómo esto nos ha enseñado la Margarita, y ahora va pan, pétalo por pétalo, pistilo por pistilo, trocito por trocito, va a ir deshojando esta Margarita, este evangelio. ¿Para qué? Para preparar nuestro corazón. Quizás a muchos ya preparó para ese encuentro, y ahora lo que hace el Espíritu Santo es mostrarnos su naturaleza. A mí me hace ver, conocerle cada vez más donde yo estoy, y ahora digo, wow. Es como estás en un lugar pero no lo conoces, ¿no? Y te va enseñando habitaciones, y te va enseñando el corredor, y esto. Ay, mira qué patio que estaba en la parte de atrás. O sea, te va enseñando partes donde ya estás. Si todavía no has llegado, todavía estás en el proceso de gestación, ¿verdad? Los cuales no son engendrados por el humano, sino por Dios, pues todavía estás siendo engendrado. Es el Evangelio que te va a ir preparando. ¿Para qué? Para este encuentro. Tú no, la palabra. ¿Quién no está en los cielos? Uy, qué pregunta. No entiendo. Amén. Entonces, el Evangelio consiste básicamente en esto. Nosotros nacemos por voluntad de Dios, separados de Él.
No porque nosotros hayamos hecho nada. Nacemos por su voluntad. El motivo por qué, bueno, algunos dicen por culpa de Eva. No pienses así. Es parte de la naturaleza y es parte del propósito de Dios para que nosotros podamos conocerlo. Porque si tú nacieses santo, entonces tendrías la culpa de como Adán y Eva porque comerías como ellos comieron. Porque es tu naturaleza, porque así nos creó. Somos del polvo. Luego hay otro ser que también es creado por él y que también está siendo usado por él, que nos estorba y nos hace creer cosas que no son y nos pone en contra de la creación de Dios. Entonces, no digas que fue culpa de Adán y Eva, no, es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que conozcas el carácter del Dios creador. Entonces, naces separado de Dios por voluntad de Él. Pues si he nacido por voluntad de Él, ¿qué culpa tengo? Ninguna. Pero eso no te exime de que estés haciendo cosas mal sabiendo que las haces mal. Es más, esto que te haces ver que haces las cosas mal y que al principio te gusta hacerlas, luego es un conflicto, porque luego te atan, ¿verdad? Todo el mundo dice, uy, voy a probar esto, uy, voy a hacer lo otro, uy, y cuando viene a ser un problema y viene a ser porque todo tiene un pago, sí, te lo pasas muy bien, pero eso cuesta un dinero, eso cuesta te va atrapando cada vez, ¿no? Ay, ya, yo puedo, con estas sustancias, yo soy, ¡pum! Y qué bien me lo paso, ahí parece que estoy en las nubes, uy, cuánto me río, pero luego te atrapa. Y luego no puedes dejar de hacerlo. Y luego cuando quieres dejar de hacerlo te das cuenta de que ya no puedes dejar de hacerlo, porque te ha atrapado. Entonces digo, nada has hecho, pero llega un momento en el que tienes que ser responsable de que no está muy bien que estés en esa posición y quieras salir y te des cuenta de que por tu propia cuenta no puedes salir. Se pasa muchas luchas, los jóvenes creen que son capaces, los mayores todavía piensan y llega un momento en el que la desesperación es tal que uno le dice al entrenador, tira la toalla, que no puedo más. Era el plan de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendiésemos de que la única forma de poder acercarnos al Dios Santo, que no tiene nada que ver con nosotros, porque Él es completamente santo, no tiene nada que ver con esa naturaleza humana. Él es la sabiduría, ¿verdad? A la cual el hombre no anhela querer su sabiduría, pero no anhela estar con la sabiduría. Entonces, de alguna forma, tiene que destrozar, tiene que apagar, tiene que quemar. ¿Para qué? Para que seamos aptos, para que queramos recibir lo que tiene preparado para nosotros. ¿Qué es eso? Bueno, Él dice, la paga del pecado es la muerte, como no podéis pagar porque sois muy débiles. Y yo quiero que vosotros vengáis. Y yo quiero que sacaros, nada habéis hecho para estar en el mundo, pecadores, nada vais a hacer para salir. Yo lo voy a hacer todo. Aquí viene Jesucristo, el Dios verdadero, el Verbo, el creador del mundo, viene al mundo a mostrarnos la gracia. Entonces, centrémonos en Jesús, no centrémonos en nosotros. No merece la pena que te centres en ti. Céntrate en Él, porque si ahora todavía no estás en Él, vas a estar. Y si estás en Él, es lo que merece la pena, porque el otro va a pasar, no va a ir al cielo, tu naturaleza humana no va a ir, esas pasiones, esas cosas que tú conoces que no te gustan y que a veces sí te gustan, no van a ir, todo eso es del mundo. Amén. Cristo, el creador del mundo, vino al mundo.
¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? Bueno, hay algunos que ya lo hemos recibido. No porque hemos decidido recibirlo, sino porque en nuestra desesperación hemos llegado al lugar donde Él ha podido salvarnos. Amén. Entonces, bueno, no sé, creo que somos todos familia, pero si hay alguno que todavía, ¿verdad? Yo, la verdad, tal, bueno, Roberto, hay algunos nuevos, Nelson, que no nos conocen. Bueno, ojalá se queden y puedan entender la profundidad de lo que el Evangelio es. El Evangelio es la gracia manifestada total, pero no quieras agregar nada. No quieras agregar nada a la gracia. La gracia es absoluta. La gracia no tiene nada que ver con los humanos. La gracia es Dios y Él vino a realizar todo, para que tú simplemente esperes a recibir esa gracia y cuando ya la recibes, formes parte de la gracia. Dice, porque de su piedad tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia tomamos, ¿verdad? La respuesta de la gracia es que la gracia se junta a la gracia, cada vez es mayor la gracia. No sé, hasta que estemos cara a cara con Él, esto va en aumento, como la luz en la aurora. Cada vez es en aumento. Amén. No pienses que ya has llegado al máximo de revelación, que has llegado al máximo de la gracia de Dios. No. Jesucristo es... Y lo tenemos en la palabra. Y por eso disfrutamos con estos estudios, ¿verdad? Que nos llevan a Él y nos llevan a esta gracia. Amén. Mis respetos. ¿María está en los cielos? Claro, ¿por qué no va a estar en los cielos, María? Claro que está. Todavía no está con un cuerpo glorificado, porque todavía está en espíritu, pero voy a detener la grabación